Mozart, el diario de Cuarto, yo creo que no podíamos tomar una decisión más acertada que traer a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Guillermo Carán. Oye esto, Mozart. El ingeniero Carán está ligado a la acción pública, desde la muerte de Trujillo hasta hoy. Tiene y ha visto y ha tomado acción en inicios de gobierno por lo menos 20 años. Y más luego ha visto a los demás también tomar acción en inicios de gobierno. Es un hombre de una experiencia extraordinaria, pero fundamentalmente en función pública. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Gracias por la introducción. Cualquiera se vaya con esa promoción gratuita. Bueno. Ingeniero, ¿cómo usted calificaría este momento que estamos viviendo, el entorno, el contenido del discurso en general, el hecho de que una fuerza nueva, renovada, esté asumiendo el poder? Muy difícil y muy complicado en todos los órdenes, en el aspecto sanitario, en una crisis económica que si no la encaramos debidamente puede provocar más daño, que incluso puede convertirse en una pandemia económica peor que la pandemia sanitaria, en un momento político delicado porque internacional y nacionalmente todos los gobiernos están ofuscados en cómo enfrentar la pandemia sin tener los efectos secundarios en la economía. Por supuesto, en toda transición gubernamental, y como tú dijiste, Pedro, yo no solamente he observado algunos, sino he vivido otras, toda tradición gubernamental implica un periodo en que las nuevas autoridades abran sus respectivas carteras y tomen los hilos de la acción pública. En este caso, con el agravante de que tenemos que el gobierno saliente es un gobierno de 16 años, un partido de 16 años, con un partido que tenía 16 años afuera, porque aunque es un partido nuevo, pero sabemos que es un desprendimiento del PRD y que la mayoría fueron dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Yo, en sentido general, lo que más puedo manifestar satisfacción del discurso de ayer, sobre el que me preguntas, es la parte en que el presidente Abinader habló de diálogo ilimitado. Yo creo que esa es la consigna del momento. Se necesita, se necesitaba antes y se necesita ahora más, porque antes se necesitaba un diálogo con un gobierno saliente, ahora es con un gobierno entrante, para tratar de unar voluntades nacionales y encarar esta crisis. Por supuesto, lo principal es voluntad nacional para la producción y el empleo desde el punto de vista económico. Pero todos sabemos que para que haya esa voluntad nacional, para que todos los agentes productivos, especialmente empresarios y trabajadores, puedan aunar sus esfuerzos para una solución común, ayudaría mucho que hubiera un diálogo político constructivo proactivo, como se dice ahora, para lograr un ambiente nacional de reconstrucción. En el ámbito, bueno, ya en el ámbito sanitario se han delineado algunos propósitos por parte del gobierno, porque sin lugar a dudas que lo que ha desencadenado esta situación tan difícil de una economía que ha visto perder un crecimiento de 5,2 apenas en febrero. Por ahí andábamos, iniciando febrero todavía esa era la situación de la economía y proyectaba muy bien terminar un año por encima de 5. No obstante, llegó la pandemia y todo eso prácticamente se vino abajo. Se han tomado medidas para tratar de atenuar esos efectos terribles. Se ha tenido que apelar a una gran cantidad de recursos, más de 41.000 millones de pesos solo en planes, en programas de orden social. Eso ha desencadenado también situaciones con el déficit, porque el déficit presupuestario en el país
porque eso también ha provocado una merma considerable en los ingresos del gobierno, por encima de un 30%, 33% reducción de los recursos. Con un cuadro como ese y un turismo todavía terriblemente afectado, ¿cuál usted cree que deben ser los elementos, los pilares fundamentales en materia monetaria, financiera, en materia de gasto público, para comenzar en firme a afrontar el tema de los efectos del coronavirus sobre la economía? Sí, yo creo que en el aspecto monetario, el gobernador anterior y actual, Actual. una buena decisión del presidente Abinader. Así es. Viabilizar la continuidad de las gestiones financieras que había iniciado el gobernador Valdés Alviso. Valdés. Tanto con los programas internos de facilidades monetarias como de obtención de recursos externos. También, afortunadamente, con el Fondo Monetario Internacional. Y digo afortunadamente porque ese paso, a mi juicio, abre una era amigable, reabre una era amigable entre el gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional, que se había enfriado porque los gobiernos del PLD siempre se inclinaban por los bonos soberanos. Pero la relación amigable con el Fondo Monetario Internacional tiene dos ventajas adicionales. Primero, que nos ayuda a abrir las puertas de los otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con los gobiernos también. Y segundo, puede convertirse en un aliado importante en obtener más facilidades de pago con relación a la deuda existente, que eso es un renglón que tarde o temprano puede lograrse. Yo creo que en materia monetaria hay todos está encaminada la acción. Exacto. En el orden fiscal, me alegró mucho la declaración del ministro de Hacienda entrante de reducir los gastos y aumentar los ingresos. Esa es la ecuación. Yo creo que se impone una reducción de gastos al mismo tiempo de un esfuerzo para mejorar las recaudaciones. Pero obviamente las recaudaciones tienen que aumentar, van a aumentar solo en la medida en que la economía se dinamice. Así es. No, yo a veces pienso y oigo algunos pronósticos o algunas personas como queriendo que aumenten las recaudaciones con la economía cerrada, y no es así. Claro. La economía se nutre, tú lo has dicho, hay un factor que no podemos ignorar, que es el factor externo del turismo, que eso no depende de nosotros, depende entonces ya esa variable hay que sacarla de la ecuación. Ahora, para la ecuación doméstica, tú tienes que, las recaudaciones se nutren o de compras y ventas del ITEVIS, del impuesto a los combustibles, etcétera, o de impuestos que hay a algunos renglones de producción. Entonces, si tú no produces, no pagas impuestos. Si tú no produces, no generas trabajo, fuente de trabajo, o trabajo con ingresos suficientes, porque los programas de asistencia que ha concebido el gobierno, que concibió el gobierno anterior, y que el gobierno actual ha dicho que va a tener que seguirlo por un tiempo hasta que tome entiendo yo que hasta que tome los hilos y lo pueda rediseñar. Esos programas no cubrían todos los ingresos de los trabajadores, cubrían una proporción. Entonces, para que los trabajadores ganen lo suficiente y compren, y con esa compra puedan pagar, aumentar las recaudaciones, con el ingrediente de que la gente está comprando ahora básicamente dos renglones: alimentación y medicamentos, que son productos exentos de ITEVIS. De manera que es una tarea. Mira, ese es un elemento importante. Ahora, yo creo que el contrario a como muchos piensan, que una reforma fiscal ahora es inoportuno porque estamos agobiados con la pandemia. Al contrario, yo creo que este es el momento para aprovechar y hacer una reforma fiscal que, además de pensar en el equilibrio fiscal para eliminar los déficits y llegar a por lo menos a cero o a superávit, se anime el proceso productivo.
Porque aquí, de acuerdo a la legislación vigente, la reforma fiscal tiene que emanar de un pacto auspiciado por el Consejo Económico y Social, entre los cuales se sientan empresarios, trabajadores y gobierno. Entonces, Correcto. la participación de los agentes productivos puede además aportar un elemento psicológico importante, es la animación, es el sentirse corresponsable. El presidente Abinader afortunadamente lo dijo ayer, que va a descansar en el sector privado, incluso mencionó las alianzas público-privadas para 3 proyectos grandes en Así particulares. es. Entonces, yo creo que a tu pregunta, en lo monetario me parece que todo está encauzado. Encauzado. Lo importante es abordar lo fiscal, Bien. con medidas de emergencia para reducir gastos y aumentar los ingresos y rediseñar el sistema tributario para Bien. alentar la producción nacional y la generación de puestos de trabajo. Mira, No podemos seguir con 300.000 desempleados que habían antes, una suma igual que se está sumando, más 2,5 millones de informales, entre otras razones, por la complicación del sistema tributario. Guillermo, hay una cosa así novísima en el discurso, en esto de los anuncios económicos, y es que se va a disponer de 5.000 millones de pesos del Banco Agrícola para prestar a los cosecheros para afrontar las necesidades de la presente siembra. Sabes que estos son tiempos, finales de año, cuando se activan todos los mecanismos de siembra, principalmente de alimentos básicos. Yo no conocía una disposición de ese tipo y de esta envergadura. ¿Cómo la califica? Bueno, yo diría que osada, porque osada. Un monto elevado. Y sin interés. Pero por supuesto la magnitud de la crisis amerita un apoyo drástico a la que yo llamo la economía primaria, o sea, la economía agropecuaria y la economía industrial, bueno, más la minera y los conexos, ¿no? Incluyendo pesca y foresta dentro de lo agropecuario. Por supuesto que se necesita algún incentivo de ese tipo para incrementar y que el sector agrícola pueda responder. Porque no se le está perdonando que paguen el principal, pero está libre de intereses. Eso no se conocía aquí. Crédito de esa naturaleza. En otras ocasiones se han hecho, pero por supuesto medidas mucho más comedidas, mucho más tímidas. Por ejemplo, en una ocasión se hizo para los proyectos de reforma agraria, para aquella vez cuando las leyes agrarias, pero no tenía la magnitud que hay ahora. Por supuesto, vamos a ver primero los recursos y también hay que tener, porque desgraciadamente la sabichosería de nuestra idiosincrasia a veces hace desviar recursos, porque hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenga un recurso sin costo como el anunciado, no vaya a distraerse hacia otros renglones. En una circunstancia de que las normas prudenciales le dan más facilidades, por ejemplo, para comprar un carro que para prestar un vehículo. Pero yo confío que esos son parte de los hilos que las nuevas autoridades tienen que retomar y armonizar para... Uno de los beneficios que pudiera tranquilizar un poquito es que ya el Banco Agrícola es una institución que está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banco hace tiempo ya, y por tanto tiene que rendir informes concretos, como hacen los bancos comerciales, a la Superintendencia de Banco. Bueno, tiene que hacerlo, obviamente, y además el orden internacional y el Banco Agrícola ha sido receptor de fondos internacionales en el pasado. También exige que el sistema bancario, inclusive el bancario estatal, cumpla normas, porque no olvidemos que hay ahora mismo una serie de situaciones que no se presentaban cuando Pedro y yo éramos más jóvenes. Por ejemplo, lavado de activos y ese tipo de cosas que hace susceptible de vigilancia a la banca estatal también. Así es, así es. Hay dos aspectos que a mí me gustaría conocer tu visión, porque por un lado está algo que venía inquietando a diferentes sectores
económico, sobre todo analista de tu condición, el tema del endeudamiento, ¿verdad? Que se observaba un tanto acelerado la deuda en la República Dominicana, pues ahora empujado por una situación a la que escapan que no tienen control los gobiernos, como es una pandemia, Tenemos pues que acudir. necesariamente hay que acudir a esa, hay que tocar ese ventanal Sí. de la deuda, y sería bueno conocer una visión tuya con relación a esto. Y con el otro lado, el asunto del subsector eléctrico, donde se ha avanzado en una dirección y se esperan, y hay grandes expectativas de que se acentúen en la reforma estructural en el subsector eléctrico del país. Me gustaría que esos dos aspectos que lo tocaras. Yo he sido un crítico Severo. de la política de endeudamiento del gobierno, de los gastos y de tratar de corregir los gastos, disminuir los gastos para que no haya necesidad de endeudamiento. Pero las circunstancias de ahora son extraordinarias y sobre todo filosóficamente hablando y en justicia hablando, esta es una crisis que no la generamos nosotros, es una crisis que viene de afuera. Sí, claro. Entonces también de afuera tienen que venir los recursos para contribuir a resolverla. Se supone. Entonces filosóficamente yo me siento que debo flexibilizar mi posición sí, claro. y no ser menos críticos en el financiamiento. Ahora, sí creo que debe ser un financiamiento institucionalizado a través de los organismos internacionales o con los gobiernos amigos, con los cuales nosotros, esos organismos internacionales, nosotros somos codueños, porque nosotros somos codueños, somos accionistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Entonces, prefiero esa línea de financiamiento que sea préstamos sobre la base de políticos, de grandes proyectos, se puedan someter a ciertas normas que faciliten la supervisión internacional. No me gustaba la línea de los bonos soberanos, primero porque era un cheque sin fondo al gobierno, sin ninguna supervisión y tampoco sin ninguna garantía que no sea la soberana del Estado. Y nosotros no olvidemos que hace un siglo una potencia nos ocupó porque teníamos deuda con la garantía soberana del Estado. Claro. Yo creo que flexibilizando la posición del endeudamiento, y ojalá y se pueda concebir una gran operación con el fondo para recomprar los bonos soberanos que el sector privado internacional tiene, para no caer en la situación de Argentina, que en Argentina lo calificaron como buitre y se han pasado años discutiendo. Entonces, es una situación que realmente es calamitosa. Renegociar la deuda, renegociarla, reestructurarla y renegociar. La apuesta debe ser reestructurar la deuda. Una recompra con recursos del fondo para la deuda en bonos soberanos. Ajá. Ya, para la deuda en bonos soberanos. En bonos soberanos. Porque ¿Por dónde que anda lo de la deuda de los bonos soberanos? ¿Cuál es la cifra? Ha subido bastante la proporción. No recuerdo la cifra, pero ahora mismo es el principal acreedor de la deuda. Es el principal acreedor ya. Sí. De la deuda. Por 32.000 millones de dólares. Y más de la mitad es en bonos soberanos. Muy bien. Entonces, yo creo que alguna solución, sea facilitando los repagos, aliviando la carga, de manera que por ahí me iría en el campo del endeudamiento. Del endeudamiento. Mira, y el subsector eléctrico. Bueno, con relación al sector eléctrico, yo, y en eso Pedro y yo hemos coincidido mucho tiempo, yo soy, en la parte eléctrica, en cuanto a la participación privada, yo creo en eso. Yo filosóficamente no creo en un Estado grande, no creo en un Estado administrador. Pedro sí. Bueno, pero creo que la función del Estado es orientar y supervisar, y en consecuencia, si el sector eléctrico pudiera tener una privatización de mayor profundidad, creo que sería una buena solución. Ahora, como el nudo gordiano está con Punta Catalina, hay un punto sobre la base de qué precio.
sobre el precio del valor real que tiene esa planta en términos de las diferentes metodologías de evaluación, en términos de mercado, en términos de comparación con otros países, o sobre lo que se ha gastado, porque indudablemente se ha gastado mucho más que el valor real. Y el sector privado, no es verdad que si la planta vale 2.000 millones de dólares, por ejemplo, pero se ha gastado 3.000 con todos los tropiezos que ha tenido ese proyecto, no es verdad que la participación privada se va a inclinar por esos 3.000 millones, sino va a regatear 2.000, y ahí van a haber como 1.000 millones de dólares perdidos en tierra. Hasta el momento, no han hablado de vender Punta Catalina, sí, hasta el momento, No, pero no. sí, pero está planteando una opción que está sobre la mesa, eso es verdad. Así es. O sea, yo Mira creo una que cosa, algún acuerdo de operación, administración, pero que sea total, porque también tenemos que pensar que a la larga tenemos un problema grave con el sistema eléctrico global. Así es. Inclusive la fijación del precio de la energía. Porque la energía aquí no se compra y se vende conforme consigna la ley de electricidad. Yo recuerdo cuando discutíamos la ley general de electricidad, que los funcionarios del gobierno de entonces decían, no, es que el precio de la energía se va a fijar en una mesa de negociaciones donde hay un regateo. Yo tengo tantos kilos, yo te lo vendo a tanto y me lo compras a tanto. No, esto no se ha cumplido. Aquí hay un sistema de precios muy oscuro, con muchas sombras. Él tiene que clarificar. Que no depende del costo de producción. Entonces, eso a mi juicio también hay que revisarlo para que la energía y la economía, la ciudadanía y la economía tengan energía buena y barata. Porque Guillermo, no la cuando hablamos, sino también de economía para pensar en la competitividad. muy bien, Guillermo, cuando hablamos de Fondo Monetario Internacional, que sabemos todos que nos ha sido de utilidad si somos contraparte eficiente en la negociación con el fondo, si somos contraparte eficiente. De acuerdo como ahora, la habilidad con que el doctor Balaguer mantenía sus relaciones con esa entidad y otras más multilaterales, y también la manera como, por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández se adoptó un acuerdo de facilidad ampliada, y cuando el gobierno vio que le estaba atando las manos y que podía perjudicarle en el futuro inmediato, lo deshizo. O sea, pero en este momento, al inicio de un gobierno, ¿no crees tú que el fondo debiera ser flexible tanto como para no solamente asistir, sino también para no incrementar sus condicionalidades, de manera que el gobierno se sienta constreñido y pueda actuar en lo que son sus propósitos de política pública? Mira, sí, la respuesta es sí, pero no veo que el Fondo Monetario hoy es el Fondo Monetario de cuando tú y yo éramos jóvenes. Sí, eso ha cambiado, eso es verdad. Mira, desde la crisis hay que confesarlo, financiera en Estados Unidos en el 2008, ahí el fondo comenzó a ser mucho más flexible en sus exigencias de ajuste. Por supuesto, la elección política en Venezuela con que viabilizó con el acuerdo con Carlos Andrés Pérez y viabilizó el gobierno de Chávez, le dio una gran lección a la política del Fondo Monetario Internacional. Pero acuérdate que en el 2008 el G20 estableció un fondo de 20.000 millones de dólares para reanimar la economía y se lo entregó al fondo para que lo administrara y se lo prestara al gobierno. Eso rompía la idiosincrasia del fondo y la tradición. El Fondo Monetario, en lugar de ser ajustador como era antes, ahora se ha inscrito en la línea de expansión del gasto. Y todavía está un poco así, y mucho más en esta crisis. Los pronunciamientos recientes del fondo y las preocupaciones de contracción económica mundial del fondo apuntan en esa dirección. Entonces, yo creo que eso no va a ser difícil conseguirlo. Y al fin y al cabo, lo que hay que hacer que hizo el fondo, lo que el fondo pudiera estar exigiendo, hay que hacerlo como quiera. Yo recuerdo ahora que tú recuerdas los momentos de Balaguer,
cuando en una ocasión el Fondo Monetario Internacional estableció unos requisitos y yo estaba compartiéndolo, diciéndole todo lo que el Fondo Monetario exigía, con el presidente Balaguer me dijo, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, realmente, e incluso a mí personalmente me criticaron dirigentes comunistas que tomaron mi declaración porque yo hice pública esa posición de que el fondo está exigiendo lo que el gobierno está haciendo. Entonces me llamaron que yo era entreguista con el fondo, etcétera. Bueno, pero creo que lo que el fondo pudiera exigir ahora hay que hacerlo indefectiblemente. Y si tú lo vas a tener que hacer, mejor es hacerlo para obtener recursos y no obtener nada. Así es, así es. Bueno, pues mira, ingeniero, en esa línea. Excelente comparecencia, como siempre, bastante esclarecedora, oportuna, ¿verdad? Claro, experiencia. Aterrizada por la experiencia, la voz del conocimiento y la experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, gracias. Ustedes continúen con Diario de Cuatro, que tenemos otro contenido, y nosotros entonces volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Muy bien.